Los derechos de las personas empiezan no desde el nacimiento, sino desde el embarazo, y estos no terminan con la muerte. Aún después de la muerte, el individuo fallecido tiene sus derechos y dignidad que son protegidas por la ley. Como es el caso de los enfermos terminales, estos tienen el derecho de confrontar su muerte de la manera que ellos decidan, pueden someterse a tratamientos o pueden morir con dignidad. En el caso de los pacientes que tienen muerte cerebral o ya son certificados como pacientes con un pronóstico altamente malo, la eutanasia se encarga de darles una muerte digna, sin caer en el mal encarnizamiento terapéutico a través de una eutanasia pasiva y no activa, que es el, por así decirle, el asesinato provocado a una persona. Para la comprobación de la muerte en los enfermos terminales es necesario tanto la certificación médica como la valoración ética, que éstas nos darán paso a cubrir y respetar los derechos y la dignidad del enfermo terminal. Certeza jurídica de la muerte. Se dice que la muerte clínica es la cesación total e irreversible de cualquier actividad del sistema nervioso central. Se recurre al método tradicional para el diagnóstico clínico de la muerte. Se añade en nuestros días la contribución del método electrocardiográfico y del método electroencefalográfico. Este último ofrecería en el momento actual la certeza de haberse producido la muerte clínica. La muerte tiene relevancia jurídica cuando es determinada clínicamente. Es importante porque con su delimitación se va a dar lugar a que surjan derechos como los de suceder bienes, el de la protección jurídica de la memoria del difunto, así como la de su cadáver. El artículo 108 de la Ley General de Salud dice: la muerte pone fin a la persona. Se considera ausencia de la vida al cese definitivo de la actividad cerebral, independientemente de que alguno de sus órganos o tejidos mantengan actividad biológica y puedan ser utilizados con motivo de trasplante, injerto o cultivo. Realidad de la muerte en sociedad. La muerte es un hecho biológico y universal. Todos somos objetos de la misma. Por otra parte, el hombre actual contempla la muerte como el fracaso de su dominio sobre las fuerzas de la naturaleza. El hombre tecnificado puede controlar y manipular casi todo, pero se encuentra indefenso ante el hecho innegable de la muerte. El hombre moderno ha superado en parte el tabú sexual, pero no ha podido neutralizar su miedo a la muerte. Estas razones pueden ser el miedo al proceso que conlleva morir, miedo de lo que hay después de la muerte y el morir a gusto, que depende en cómo se ha vivido y cómo se siente uno ante el entorno. En todas las culturas aparece la creencia en la vida después de la muerte. Es un pensamiento en cada uno de nosotros, incluso en el menos creyente. Certeza jurídica de la muerte hoy. Entre los requisitos de inclusión en el protocolo de diagnóstico de muerte bajo criterios neurológicos se encuentra la causa que produce el coma y determinar que el daño estructural encefálico sea conocido, tenga magnitud suficiente y esté debidamente documentada. Se requiere verificar que el paciente no se encuentre bajo el efecto de drogas depresoras del sistema nervioso central, en niveles tóxicos. De igual manera, se requieren de exámenes que demuestren que el hallazgo es compatible con el diagnóstico, los cuales deben demostrarse un coma profundo con ausencia de toda respuesta de origen encefálico, abolición de los reflejos del tronco encefálico y apnea definitiva. Asimismo, se debe demostrar la persistencia de los hallazgos del examen por un periodo adecuado de tiempo, por lo cual debe repetirse la evaluación que arroje los mismos resultados. Entre algunos de los instrumentos se encuentra el electroencefalograma, potenciales evocados somatosensitivos, auditivos y visuales. Derechos del enfermo terminal. El enfermo terminal tiene derecho a mantener hasta el final de sus días la misma dignidad y autonomía a las que ha tenido derecho en la vida, a obtener información veraz, franca y completa acerca de su diagnóstico, opción de tratamiento y pronóstico, a ser atendido por profesionales sensibles a sus necesidades y temores en su proceso de aproximación a la muerte, pero competentes en su campo y seguros de lo que hacen, a ser el eje principal de las decisiones que se tomen en la etapa final de su vida,
a que no se le prolongue el sufrimiento indefinidamente, ni se apliquen medidas extremas y heroicas para sostener sus funciones vitales, a obtener alivio efectivo de su dolor y de sus síntomas, aun si los medicamentos o medidas requeridas para ello le redujeran el tiempo de vida restante, a que las necesidades y temores de sus seres queridos sean tenidos en cuenta antes y después de su muerte, a recibir asistencia espiritual siempre que lo solicite y a que les sean respetadas sus creencias religiosas, cualesquiera que sean, a conocer y recibir explicaciones sobre los costos de los servicios recibidos. En situación de urgencia se le debe atender sin exigir pago previo. Tiene derecho a morir con dignidad, tan confortable y apaciblemente como sea posible. Tales derechos nacen de la misma naturaleza del hombre, y en ese sentido son derechos naturales, es decir, no son otorgados por el Estado con base en el ordenamiento jurídico de la sociedad. Es deber del Estado reconocerlos y al reconocerlos, regularlos en la ley, lo único que hace es protegerlos, es decir, hacerlos valer. Los derechos humanos son inviolables, universales, inalienables e indivisibles. La eutanasia activa es siempre un homicidio, porque consiste en producir la muerte de un enfermo. Ningún Estado debe permitir que una persona tenga permiso para eliminar a otro, aunque sea un enfermo terminal.